Cristo Jesús, fuiste revelado como el Cordero inmolado que nos trajo salvación y que hoy está sentado en gloria en el trono altísimo, Señor, en gloria. Pero también sabemos, Señor, que tú eres el león que ha de venir con justicia. Y a ti, Jesús, y solo a ti y a tu nombre santo exaltamos hoy y entregamos nuestros corazones, entregamos esta ofrenda, entregamos nuestras vidas, Señor, deseando agradarte por siempre. Amén. Gracias, Cristo, porque tú eres quien nos sostiene, Señor. Porque no es por mis fuerzas que hoy estoy aquí, Jesús. Valor me diste al creer que tu bondad contemplaré, oh Jesús. Y si no fuera porque tú de mi lado estás, ¿a dónde iré? Si no es por tu gracia, si no es por tu amor, no sé dónde estaríamos. Es por tus promesas que puedo decir, sigo firme. Oh, si no es por la vida que tengo en ti, no sabría qué sería de mí. Es por tu amor que yo puedo decir, sigo firme. Por tu gracia, por la gracia de Dios. Aleluya. Oh, oh.
por quién eres tú, Jesús, por las maravillas que has hecho, Señor, por la obra en nosotros, por tu amor expresado, Jesús, por tu grandeza. Te adoramos. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar
eres Alfa y Omega. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de adorar. Tú eres Alfa y Omega. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de alabar. Recibe gloria, te damos Alfa, tú eres Alfa y Omega. Te adoramos, oh Señor. Eres digno de alabar. Tú eres Alfa, tú eres Alfa y Omega. Te adoramos, oh Señor. Eres digno, eres digno de alabar. Te damos gloria, te damos Eres digno de alabar.
por siempre, digno por siempre. Recibe gloria, recibe alabanza. Tuyo es el dominio, tuya es la gloria, tuya es la alabanza por los siglos, mi Señor. Tuyo es el dominio, tuya es la gloria, tuya la alabanza por los siglos, mi Señor. Señor, amén, amén, amén. Tuya es la alabanza, Jesús. Solo tuya es la alabanza, Jesús. Recibe toda gloria, recibe toda la alabanza, toda adoración, porque tú eres digno, Señor, y solamente tú, Jesús. Porque todo es por ti, todo es para ti, Alfa y Omega. Gracias, Cristo. Amén. Amado Padre, te doy tantas gracias, Señor, porque tras más de un año, Señor, de encierro, nos has permitido, Padre, superar esta etapa. Nos has permitido volver a congregarnos, Señor, juntos, alabarte, bendecirte, entonar tus alabanzas, levantar nuestras manos al cielo juntos, Padre, y a una sola, en una sola voz, en un solo espíritu, Señor, reconocer tu grandeza, tu majestad, tu soberanía, tu grandeza, Señor, porque tú eres el Rey, el Dios eterno, el poderoso, nuestro Salvador. Tantas gracias te damos, Señor, de poder estar aquí juntos, delante de ti, adorando tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Pues es un buen planteamiento para pensar, amados hermanos, que se acuerdan hace poco más de un año cuánta incertidumbre, ¿no? Cuánta incertidumbre. Y mire, gracias a Dios que nos ha guardado, nos ha protegido. Y pues aquí estamos de nuevo juntos, dándole gloria y honra al que merece toda gloria y honra. Bueno, pues encomiendo este mensaje en las manos de mi Señor. Guarda mis labios, Señor, y guía todo lo que voy a hablar. Voy a dar un enfoque, digamos, un poco con otra perspectiva de este mismo tema que vimos la semana pasada. El Señor le dice a Juan que escriba una carta, bueno, más bien se dirige al ángel de la iglesia de la Odisea, el responsable de esta iglesia. Y Juan lo pone aquí por escrito en este libro que es el Apocalipsis, la revelación de los últimos tiempos.
Y entonces el Señor le dice al responsable de esta iglesia que es un mensaje de parte del verdadero, del amén, de la verdad. De cierto les digo, el verdadero, el principio de la nueva creación de Dios y de toda la creación antigua. Lo hemos estado viendo la semana pasada. Y bueno, el Señor se presenta como la verdad. El Señor Jesucristo es la verdad absoluta. Él lo dijo: yo soy la verdad, la vida, soy el camino que conduce a Dios. Y bueno, con estas credenciales se presenta ante esta iglesia que debía conocerlo muy bien, y le dice que realmente no se agrada con ellos, porque tienen un comportamiento realmente nauseabundo, desagradable. No voy a repetir eso de que lo va a vomitar porque está muy feo, ¿verdad? Dice: lo que pasa es que tú dices que eres rico, que tienes todo, que no necesitas nada, pero no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Y bueno, amados hermanos, fíjense ustedes que me quedo pensando, ¿cuál fue la razón por la que llegó esta iglesia, una iglesia de Dios, a estar en esta condición? Voy a tratar de dar una muy breve pasada porque hay poco tiempo para hacerlo, pero hasta donde sea posible, tratar de hacer un pequeño análisis de qué pasó con esta iglesia que llegó a esta condición tan crítica. Decía yo la semana pasada que me parece a mí que es la iglesia de estos tiempos, del siglo XXI, quizás del final del siglo XX, pero sin duda es la iglesia del siglo XXI. Y aunque pudo haberse presentado una iglesia similar en otro tiempo, fíjese usted que la historia que ha recorrido la verdad de Dios, la verdad, el Señor Jesucristo es la verdad, y voy a hablar de la verdad, del Señor Jesucristo. Esta historia que ha recorrido el Señor Jesucristo ha tenido, digamos, altibajos, algunos muy altos como vamos a ver ahorita y a otros demasiado bajos como vamos a ver también ahorita. Fíjese usted que voy a hablar algo que tiene que ver con el mundo occidental, y quiero decir el mundo occidental porque compete realmente a la cultura cristiana, digamos Europa y América sin duda. Quizás no alcance tan bien para el Medio Oriente y menos para el Oriente Lejano. Pero ¿qué ha pasado con la humanidad desde que se conoce al Señor Jesucristo? Bueno, antes del Señor Jesucristo, el pueblo judío, digamos, andaba por todos lados y se le conocía como un pueblo que tenía un solo Dios. De hecho, los árabes le decían el pueblo del libro, y después creo que esto les dio un poco bueno, mejor no voy a decir nada, porque luego tengo que andarme arrepintiendo. Pero ¿sabe qué? Algo pasó, pues, hicieron su propio libro, ¿no? Y la cuestión está en que cuando el Señor Jesús vino, realmente se esparció esta digamos, fe que le llamaban el camino. Y a partir de allí, realmente a la iglesia se le confirió el cuidado de la verdad. El Señor es la verdad. Mire, si me pones por favor ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17, por favor. ¿Me lo puedes poner, Fabri, en versión Reina Valera, por favor? Creo que lo expone mejor en la versión Reina Valera. Dice la palabra allá, en Juan 1, 17, que la ley fue dada por medio de Moisés. Ahorita vamos a tener un poco de paciencia todos. Fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, así dice la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. La verdad es la palabra de Dios inmutable. Dios es la única verdad absoluta de todo, amados hermanos. Pero se personificó en su Hijo Jesucristo. Es decir, la verdad se hizo tangible, alcanzable, se le pudo conocer a través de una persona y su comportamiento. Entonces la verdad vino a través del Señor Jesucristo. Y si me puedes poner por favor 1 Timoteo 3:15, van a ver ustedes cómo esta verdad se le encomendó a la iglesia, también en esa versión, Fabri, en Reina Valera. Dice, si tardo, bueno, le estaba dejando una carta ahí Pablo a Timoteo y le dijo, voy a salir, pero si tardo, que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. A la iglesia se le entregó el dar a conocer la verdad absoluta, la verdad de Dios, la única verdad. Aquí está contenida toda la verdad de todo, desde la creación del universo
hasta todos los temas que queramos explorar, aquí está contenida la verdad, la verdad. Y bueno, así se le confirió a la iglesia cuidar la verdad. Y digamos que los primeros 100 años de la iglesia, bueno, se fue extendiendo, pero después, de alguna manera, algo pasó. Y recuerda usted el primer mensaje a las iglesias, es a la iglesia de Éfeso, en donde de alguna manera se empezaron a extraviar en el quehacer, hacían cosas muy buenas, pero de pronto su amor por el Señor bajó y el Señor viene, y en la primera carta de Apocalipsis a las iglesias le habla a Éfeso y le dice: has dejado tu primer amor, es lo más importante de todo. Y después de esa época, digamos, bueno, el amor volvió a entrar porque la iglesia hizo caso, y vino la gran persecución. Los siguientes 200 años fueron de persecución. Esos 10 días que el Señor les señaló a Esmirna realmente fueron 10 Césares, 10 Césares que persiguieron por el imperio, por todos lados a la iglesia cristiana. ¿Recuerdan ustedes? Hasta los llegaron a quemar vivos y les echaron la culpa de todo. Y esos 200 años siguientes fueron terribles para la iglesia. Y entonces ahí vemos representados a Éfeso y a Esmirna. Más o menos por el año de 350, si usted recuerda, entonces el emperador Constantino incorporó a la iglesia como parte del Estado, porque pensó que la iglesia era una buena manera de consolidar la paz dentro del imperio que estaba ya muy alterado. Y esto no solamente se le ocurrió a Constantino. Sabe que estaba yo leyendo que San Agustín de Hipona, que fue, digamos, el primer gran teólogo de la iglesia, él también pasó por su mente. De hecho, escribió un muy buen libro que se llamaba La ciudad de Dios, y él le pasó por la mente que si Roma se convirtiera al Señor, ¿cómo cambiaría el mundo? O sea, no creo que es una idea aislada. A mucha gente se le ha ocurrido eso. Por eso luego dicen que ojalá que los gobiernos se hicieran cristianos, ¿no? Porque piensan que de esa manera cambiará el mundo. Lo único que pasó fue que la iglesia se contaminó. Y la iglesia era la guardiana de la verdad, y la gente así lo veía. Lo que decía la iglesia influía completamente sobre el comportamiento y sobre las conductas y sobre la cultura de las personas. Una gran influencia de la iglesia, porque lo que decía la iglesia se tomaba como la verdad. Pasaron después 1200 años, amados hermanos, en los que la iglesia tenía la verdad, pero poco a poco la iglesia no pudo con esta responsabilidad. Y en el momento en el que la iglesia se incorporó al mundo, digamos a Roma, al imperio, aparece entonces la iglesia de Pérgamo, porque Pérgamo significa unión matrimonial. Es la iglesia que se casó con el mundo, pero no le benefició tanto al mundo como tal, sino le benefició, más bien perjudicó a la iglesia. Porque las grandes verdades perfectas de la palabra fueron poco a poco contaminadas, amalgamadas con cosas que se fueron agregando, tradiciones que estaban bien lejos de lo que la palabra enseña, y poco a poco se fue desvirtuando. Por eso el Señor le llama la atención a Pérgamo y le dice que por qué está ahí haciendo la enseñanza de Balaam, enseñándole al pueblo a idolatrar, a adorar dioses falsos. Más adelante, esta iglesia de Pérgamo da origen a la iglesia de Teátira, que es la hechicería dentro de la iglesia, la manipulación de los líderes sobre la gente, y la franca entrada de los nicolaitas, que no es otra cosa más que el establecimiento de clases dentro de la iglesia. Entonces Pérgamo y Teátira son reprendidos por el Señor por eso. Entró, digamos, la libertad o el abuso sexual dentro de la iglesia, y desde luego la adoración a dioses falsos, y son reprendidas esas dos. Así pasaron terribles 1200 años, que se considera la edad oscura, la edad media, ¿recuerda usted? Más o menos para el año 1200 aproximadamente, empezó ya el ser humano estaba sumamente devaluado, se creía que no servía para nada, tenía amenaza de castigo eterno siempre sobre ellos, y se cobraban dinero y se vendían indulgencias, y se cobraba la salvación. Prácticamente se convirtió en un negocio la salvación. Y empezaron a aparecer algunas voces o algunos pensamientos que quizás le volvieron a dar un poco de dignidad al ser humano. Por ahí apareció entonces una persona que se llama Tomás de Aquino. Ustedes la han oído por allá, que se llama Santo Tomás de Aquino y escribió un libro que se llama Suma Teológica, a través de, digamos que, consideraciones racionales, usando su pensamiento, su razón y la lógica, pero también mezclándolo con un poco de metafísica y un poco de la filosofía griega, pues estableció esta Suma Teológica, tratando de explicar con razón la existencia de Dios como el Dios perfecto, único, santo, la verdad absoluta, con razones.
Claro que de repente hubo fricciones con aquellos que pensaban así, pero de todas maneras siguió la Edad Oscura y más o menos por ahí, de 1400, por ahí aparece un monje dominico en Italia que se llamaba Jerónimo Savonarola. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado hablar de ese Jerónimo Savonarola. Él empezó a levantar la voz en contra de todas esas cosas que se enseñaban mal por parte de la iglesia, esa tergiversación de la verdad. Y él dijo, está mal, eso no es verdad, así no es. Claro, terminó en la hoguera, ya se imaginarán. Unos pocos años más adelante, entonces en Alemania se levantó Lutero. Y Lutero también, leyendo la carta a los romanos y la carta a los gálatas, se dio cuenta que la salvación no era por obras y menos comprándola. La salvación era por fe. Y entonces, ya Biblia en mano, porque ya se había inventado la imprenta, ¿recuerda usted? Entonces pudo establecer una serie de consideraciones y pegó por ahí en la puerta de la catedral de Wittenberg una cosa que se llama las 95 tesis de él. Pero básicamente escribió una cosa que se llama las 5 solas. Sola es una palabra latina que significa solamente. Y esas 5 solas, digamos, es el compendio de la recuperación de la verdad pura y absoluta y completa, como lo dicen las Escrituras. Entonces la primera verdad sola, o la primera sola que dijo Lutero que existía, es que sola escritura, solamente la escritura contiene la verdad. La segunda sola es sola fide, que solamente por fe nos salvamos, es solamente por fe y no por obras. La tercera sola es sola gratia, que significa que es por la gracia de Dios y nada más por la gracia de Dios que somos salvos. Nosotros no podríamos salvarnos si no es por la gracia de Dios. La cuarta sola es sola Christus, que es solamente a través de Cristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y la última sola es sola o soli Deo gloria, que es solamente la gloria para Dios. Y digamos, con esta base, con esta renovación de o reencuentro con la verdad, aparece entonces una cosa que es el renacimiento, digamos, el renacimiento del pensamiento. La gente empezó a pensar nuevamente qué es lo que se le había estado enseñando en los últimos años y qué es la verdad de lo que estaba planteando Lutero. Y aparece así entonces la iglesia de Sardis, una iglesia con gran luz al principio. Bueno, al principio no tanto quizás, pero poco a poco fue adquiriendo luz y los próximos 500 años recibió una gran luz. Apareció, digamos, la iglesia protestante. Y así la Reforma vino a dar este cambio en el entendimiento de que aquí está la verdad. Y mire, no se trata de echarle nada a nadie, solamente restaurar la verdad, y la verdad está aquí en la Escritura. Esta es la verdad absoluta. Y así se manejó por un buen tiempo, quizás unos 400 o 500 años. Pero si usted recuerda, Sardis al final es reprendida por el Señor Jesús y le dice que tiene fama de estar vivo, pero en realidad está muerto, porque poco a poco fueron perdiendo, digamos, este vigor. ¿Qué pasó? ¿Por qué se empezó a apagar? Y el Señor Jesús le dice, despierta, porque está a punto de morir lo que aún te queda. ¿Recuerda usted? Y bueno, después de esa cosa, por allá del año 1700-800 viene la Ilustración y el gran siglo de las luces con muchos pensadores y digamos la explosión de todas las artes, la literatura, la música y muchas cosas, muchos pensadores, y junto con ello viene la revolución industrial en Inglaterra, y entonces el hombre se da cuenta que es muy valioso, que es creativo, que es muy inteligente, que es su razón es lo más importante de todo, y aparece entonces la edad moderna con el razonamiento, el raciocinio como la cúspide de todas las cosas, y el hombre se da cuenta que puede pensar y que es muy inteligente. Por allí más o menos de, ¿qué le diré? Como 1900, casi a final de 1800, en realidad fue como 1860, Charles Darwin, en su viaje que hizo en el barco Beagle, al regresar hace un planteamiento, la famosa teoría de la evolución, y dice que en realidad la vida es un producto de un proceso evolutivo. Aunque en realidad en la ciencia no pegó tanto al principio, en la filosofía sí mucho, y se cambiaron muchas cosas. O sea, si las cosas pueden cambiar por sí mismas, ¿para qué se necesita Dios? De hecho, esa fue la conclusión que hace unos años hizo Stephen Hawking en uno de sus libros, y dijo, Dios no es necesario. Dios no es necesario, la física es suficiente. Y bueno, ese fue un planteamiento a finales de 1800, pero a principios de 1900, por ahí, cuando Einstein hizo su planteamiento de la teoría de la relatividad
general y planteó que fuera de la Tierra las leyes físicas son diferentes y un evento puede ser visto de una manera, pero en ese mismo momento es diferente desde otra perspectiva. Estamos hablando del tamaño del universo, gigantesco. Entonces las cosas ocurren en salida de un planeta o de una estrella, por ejemplo, la luz, pero quien va a recibir la luz está en el futuro, pero la estrella que ya emitió la luz está en el pasado y cosas así. Entonces, como una cuestión que planteó que era relativa las cosas, Einstein no dijo que la verdad era relativa, dijo que había una física relativa. Pero la gente se lo tomó de otra manera y empezó a usarse mucho ese término de la relatividad y la relatividad, y poco a poco la gente lo fue apropiando. Y después vino un hombre, quizás sea filósofo, no sé cómo llamarle, pero influyó sobre el sistema educativo en Estados Unidos y dijo que lo importante no era tanto encontrar lo que estaba bien o lo que estaba mal, sino lo que funciona, qué es lo que realmente funciona. Y así cambió poco a poco el sistema educativo en Estados Unidos. Pero las cosas que ocurren a nivel de los intelectuales surgen de una manera, pero digamos que cuando se generalizan entre la población cambian. Y con este esquema, poco a poco la gente empezó a interpretar que lo que funciona para unos no funciona para otros. Y la gente, vino el movimiento hippie por ahí de 1960, si ustedes recuerdan, bueno, algunos recuerdan re bien, otros a lo mejor nada más saben que existieron, están muy chavos. Pero en este movimiento hippie se puso de moda eso, todo es relativo y algunas cosas funcionan. Y esta gente decía, bueno, para ti funciona la religión, está bien, para mí no funciona. Para mí funciona el amor libre. Oye, pero es que está mal, que no. Esto para mí funciona, a mí me va bien, me hace feliz, me hace sentir muy pleno. Fíjese, me hace sentir pleno, feliz. Y entonces el movimiento, se extendió al principio solamente entre los hippies, pero después en toda la sociedad. Y se empezó a usar esos términos que de repente hay unas camisetas todavía por ahí que dice, just do it, solamente hazlo, te gusta, hazlo, te sientes bien, hazlo con toda libertad. Y algunas voces de la iglesia empezaron a reclamar esa cosa, pero decían, bueno, es que a ustedes les funciona eso, pero a nosotros nos funciona mejor así, nos sentimos mejor así. Y luego vienen los años 70 y luego los 80 y aparece esta sociedad, de consumismo exagerado, llena de codicia. Y después los años 90, donde no me digas nada porque yo me siento bien. Yo me siento bien, tú haz tu vida y yo hago la mía. Respeta. O sea, básicamente la verdad absoluta se redujo a que cada quien tiene su propia verdad y que toda verdad es relativa. Estos papás de los años 60 y 70 y 80, a lo mejor estamos aquí. Ahora, nosotros somos esos papás ahora. Y nuestros hijos aprendieron bajo esa tónica, bajo esa enseñanza, en general como sociedad. Y por eso, amados hermanos, la verdad se diluyó. Y dentro de las iglesias no debería pasar, porque nosotros sabemos que esta es la verdad. Recuerde usted, eso se le enseñó a Sardis. Esta es la verdad. Sin embargo, ustedes han escuchado de un cuate que se llama George Barna en Estados Unidos. Es un, ¿cómo se le llamará el término a este chavo? Pues hace encuestas, es uno que da estadísticas y sabe muchas estadísticas cristianas. Resulta que el 54% de los americanos, aunque dicen ser cristianos, creen que esto no tiene la verdad absoluta, que tiene partes de la verdad. Años más recientes, la última encuesta que hizo Barna, dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, 1 de 4 adultos profesantes, evangélicos, creen que esta es la verdad absoluta. Los otros 3 creen que no es la verdad absoluta. Y 1 de cada 10 adolescentes creen que esta es la verdad absoluta y 9 no creen que esto sea verdad. Esa es como está nuestra sociedad. Así es como está el mundo. En medio de este mundo es que viven nuestros hijos. Por eso es que la iglesia está así. No es la verdad. La iglesia no cree que esta es la verdad. Eso le resulta nauseabundo al Señor. Me voy a volver nuevamente aquí a estas palabras. El Señor dice, porque la gente dice, es que yo me siento bien. Para mí es verdad, para mí funciona. Para mí funciona bien divorciarme y volverme a casar. Funciona bien, sí funciona. Porque nuestro matrimonio no funciona. Pero es que aquí dice otra cosa, sí, pero.
para mí está bien. ¿Se fija? Poco a poco. Oiga, pero es que no se debe tener relaciones prematrimoniales porque es fornicación. No, pero nos funciona bien. Va bien. Pero es que se juntaron así. Sí, pero nos sentimos bien. Somos una familia. Es como funciona. Ahora es así como funciona. Pero el Señor dice, tú dices que eres rico, que tienes todo lo que quieres y que ya no necesitas nada. Lo que no te das cuenta, y mire, está hablando la verdad absoluta. Lo que no te das cuenta es que eres realmente infeliz. Eres miserable. Das lástima. Eres pobre. Estás ciego y estás desnudo. Así que, les decía yo la semana pasada, se acerca el Señor Jesús. Oiga, con una iglesia así que ha despreciado su palabra, lo ha hecho a un lado y ahora cada quien hace lo que quiere. Es como para que el Señor llegara con el látigo y la espada y le pone una tunda. Pero ¿cómo se acerca Jesús a su iglesia? A esta iglesia, a la que le causa náuseas. Te aconsejo que compres de mí. O sea, acércate. Y compra de mí oro. Un oro purificado por fuego. Y entonces serás rico. Mire, aunque algunas personas dicen que esto se refiere a la fe que es probada por oro, como dice ahí en 1 Pedro. Y sí es verdad, la fe es probada y es probada con fuego y entonces sale como oro reluciente. Pero el oro en la Escritura también siempre se refiere a Dios, a su sustancia, a su naturaleza. De alguna manera se asocia así. ¿Y qué somos si no Cristo en nosotros, amado hermano? La iglesia, ¿qué es si no Cristo en nosotros? La nueva naturaleza, esa nueva naturaleza que nos es dada para santificación, como dice ahí en el boletín. Dice, compra de mí oro purificado por fuego y entonces serás rico. Ten una nueva naturaleza, la naturaleza de mi Padre. Compra también ropas blancas de mí. ¿Y qué son las ropas blancas sino la redención? Ir al Señor Jesucristo y decirle, Señor, no me podría acercar a mi Padre si no es a través de ti, Señor Jesucristo, y de la sangre que me limpia. Compra de mí redención. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Porque, amados hermanos, llegar mal vestido delante del trono de Dios, miren, nos va a significar que nos van a correr. En alguna parte de los evangelios el Señor dijo, hay una boda y están todos invitados y de repente llegó uno vestido todo fuera del lugar. Y Dios le dice, ¿qué haces vestido aquí? Así no se viene a la boda del Cordero. Órale. Compra ropas blancas para que no tengas vergüenza por tu desnudez. Nos tiene que cubrir la justicia, amados hermanos. Tenemos que estar revestidos de justicia. ¿Y cómo vamos a estar revestidos de justicia si no estamos revestidos de Cristo? Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Unge tus ojos. La unción del Espíritu, amados hermanos, significa esto. Es el que nos puede revelar la verdad. El que nos deja ver que esta palabra es la palabra verdadera, absoluta de Dios. Si no está el Espíritu revelándonos esto, estaríamos en la condición de esta iglesia que estamos hablando. Dejaron de estar en Cristo, mire. Recuerde usted, el Señor Jesús dice, separados de mí no pueden hacer nada. Dejaron de estar en Cristo, se perdieron, dejaron de ver, dejaron de estar justificados. ¿Cómo se presenta uno delante de Dios si no tiene esa sensación de necesidad, de redención, de que la sangre del Señor Jesús nos esté perdonando y limpiando continuamente? Compra, ven a mí, yo soy para darte Espíritu Santo, estoy para darte redención y estoy para darte la naturaleza del Padre. ¡Wow! Te aconsejo, ven a mí. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo, como un papá. Mire, el papá que ama a su hijo los disciplina. En una ocasión que mis hijos por ahí hicieron una travesura bien buena, pues fueron disciplinados. Y después un día me dijeron, bueno, ¿por qué? Es que nada más tú nos zumbaste y aquellos no le hicieron nada. Y le dije, pero ellos no son mis hijos. Yo a ti te amo. Y no quiero, yo te necesito enderezar. Porque si no te enderezo ahorita te va a enderezar la vida. No quiero que te metan a la cárcel. Hay que aprender el camino. Los
padres que aman a sus hijos los corrigen. Dice la palabra. Dice la palabra. Y entonces el Señor se presenta como un padre. Corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar, sal de tu indiferencia. Y luego mire el verso 20. El verso 20 es maravilloso, amados hermanos, porque es la peor descripción de las iglesias. Las otras iglesias tenían errores, pero esta iglesia era la peor. Le causa dolor de estómago al Señor, náuseas, repulsión. Y sin embargo le dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Wow. Mire, este mensaje se utiliza mucho para evangelizar, pero en realidad está fuera de contexto ahí. Porque el contexto correcto está hablando aquí el Señor Jesucristo. Está hablando con su iglesia, con aquellos que le conocieron. Porque si no lo conocieron, no serían iglesia, mire. Le conocieron y después empezaron a cambiar su manera de pensar. Y el Señor Jesús dice, mira, pero mire qué dulce. Mira, como un padre o un hijo, mira, estoy a la puerta y llamo. Oiga, qué gentileza. No arremete, llama. Dulcemente llama. Y dice, si oyes mi voz y abres la puerta, amado hermano, todavía nos da la opción. Nosotros tenemos la opción. Le abrimos la puerta y le dejamos entrar o lo dejamos afuera. Y aparte implica una actividad de parte de nosotros. Yo no sé usted en su casa, pero cuando tocan la puerta yo tengo que ir y tengo que abrir. Demanda actividad de mi parte, demanda acción, demanda ponerme en acción. Mira, estoy a la puerta. Oiga, es que la verdad quebrantan estas palabras. Era para que el Señor Jesús diga, olvídate, nunca más. Te estoy hablando. Abre la puerta y si la abres, yo entraré nuevamente y cenaremos juntos como amigos. Y es cuando está uno en esta condición, amados hermanos, cuando uno se ha separado del Señor, hay un vacío dentro, mire. Hay una condición en el corazón en el que uno ya no, de repente pierde, sabe que no tiene la comunión con el Señor. Pero el Señor se acerca otra vez y llama y dice, es que sí quiero entrar. Ábreme tu corazón. Ábreme tu corazón. Y yo voy a entrar. Y no dice, te voy a poner condiciones, solamente dice, voy a entrar. Y no dice que van a pasar cosas, no dice que nos vamos a desmayar o que se nos van a ir los ojos para atrás. ¿Sabe qué? Cuando el Señor Jesús dice, voy a hacer esto, lo hace, mire. Simplemente se toma. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Se toma. Si yo sé que el Señor está hablando a mi corazón y le abro la puerta, tengo una certeza, Él va a entrar. Si le abro la puerta, Él va a entrar y va a morar conmigo y vamos a cenar juntos. Vamos a compartir nuevamente la vida como amigos. ¿Y sabe qué promesa tiene al final esto? Todos los que salgan vencedores, es decir, todos aquellos que salgan de ese letargo, que vuelvan a poner la palabra donde debe estar. Esta es la palabra absoluta de Dios y es la única verdad absoluta. Todo lo demás de que son cosas relativas, mire, son puros engaños del enemigo, que ha venido a trastornar la iglesia y el mundo entero. Dice, pero los que sean vencedores, aquellos que pongan la palabra en el lugar que debe tener la palabra, ellos se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. En su trono. Hay dos tronos, mire. El Señor Jesucristo cumplió con todo lo que el Padre le encargó y lo agradó. Agradó al Padre. Y entonces el Padre lo invitó a su trono soberano, eterno, gobierno eterno sobre todas las cosas. Está sentado con su Padre en su trono. Pero Jesús tiene un trono aparte, que es el trono prometido a David, el trono de David. ¿Y sabe qué? Ese se va a manifestar cuando la verdad absoluta, esa que vino y trajo la verdad allá. Moisés trajo la ley, pero Jesús trajo la gracia y la verdad. Lo mataron. Él fue resucitado y subió al cielo, pero va a volver, mire. Maranata. El Señor viene. Y cuando Él vuelva, va a establecer su trono en la tierra.
el trono de David. Y cuando Él reine en Jerusalén con su pueblo sobre todas las demás naciones, entonces Él nos va a invitar a su trono, a gobernar con Él en ese periodo. ¿Cómo ve? ¿Cuánto amor? ¿Cuánta misericordia? ¿Quién se va a poder quejar de algo injusto después con el Señor Jesucristo? ¿Quién le va a reclamar algo? Amados hermanos, ni en las peores condiciones. Perdón, se me fue la voz. Síguele porque se me fue la voz. Puedes anunciar, por favor. Bueno, pues gracias a Dios por su misericordia y gracias a Dios por su grandeza expresada en amor, porque su amor siendo poder sobre poder, como nos dijo en su mensaje el día de hoy, estamos aquí por Él y te adoramos, Jesús, te adoramos. Tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida, Señor. Gracias. Te alabaré, te exaltaré, bendeciré tu nombre, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Tú eres el camino. Te alabaré, te exaltaré, bendeciré tu nombre. No hay otro Dios, no, porque no hay otro como tú. Tú eres Dios, tú eres el camino. Solo tú.
Solo tú, Jesús. Tú eres la verdad, tú eres el camino, Señor, y la vida. No sé si hay un video por ahí, Fabri. ¿Si hay video? ¿Ya te regresó la voz? Ya pude hablar. Perdónenme, se me fue la voz. Miren, tenemos planeado el campo de verano, hacerlo en este recinto, pero limitado por la cantidad de personas. Sin embargo, lo vamos a llevar a cabo del 12 al 16 de julio. Ahorita en el video les van a dar los restos de pormenores y tengo entendido que en los grupos van a estar mandando el video, ¿verdad? No está Norma Rioja, ¿no?